El segundo tipo de relato de uso frecuente del que vamos a hablar ahora en esta lección es el relato ¿para qué estoy aquí? De nuevo, si haces memoria, ya has escuchado, escuchaste a mí en los inicios del curso, cuando después de presentarme y decir quién soy yo, contaba para qué estaba haciendo este curso. Te decía que lo que me hace feliz como profesional es lograr que tú ganes más autoconfianza a la hora de comunicar con los demás, que aprendas cómo a través de relatos puedes mejorar el valor percibido y real económico de tu trabajo, y cómo me llena de felicidad ver que después de hacer el curso hay muchos profesionales que logran explicar mejor sus ideas, especialmente profesionales creativos que tienen que todo el tiempo estar vendiendo intangibles e ideas que no siempre tienen una plasmación en objetos físicos. Así que vamos a ver todos los consejos y trucos para elaborar este relato ¿para qué estoy aquí? El primer consejo que quería darte para hablar del relato y construir el relato para qué estás aquí es arrancar después de haberte presentado hablando del reto de tu cliente primero y luego y solo después de ti. Es decir, hay muchos profesionales que inmediatamente arrancan a hablar por qué ellos son los mejores profesionales, los más adecuados para ese tipo de proyecto, sin hablar primero del proyecto. Y obviamente, primero tu cliente tiene un problema, tiene una necesidad, probablemente tenga ciertas inquietudes, ciertas angustias, ¿por qué no? Ciertas dudas sobre ti. Luego, lo primero que tienes que demostrar es una comprensión completa del reto de tu cliente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus retos, cuáles son los puntos fuertes y débiles de ese proyecto. Y una vez que has logrado eso, lo siguiente es decir, vale, una vez que he reflejado y te demuestro que entiendo la tarea a la que me enfrento, voy a hablar de mí y de por qué soy el profesional adecuado para hablar y trabajar contigo este proyecto que tanto te preocupa, ¿no? El segundo consejo que te doy es ser transparente. Hay una cultura, y diría que en mi aprendizaje es una cultura muy latina, de no reflejar o de tratar de ocultar cuáles son los últimos aspectos que más te motivan de un proyecto. Y dices que bueno, que lo que te motiva es acabarlos a tiempo, cuando en realidad esa no es tu motivación principal. Cuanto más transparente seas a la hora de comunicar qué es lo que de verdad te hace sentir que eres único, por qué necesitas incluso realizar ese trabajo, por qué crees que eres la persona, el profesional más idóneo, es importante que te atrevas a dar el paso y lo comentes, no lo ocultes. Por poneros un ejemplo, muchas veces trabajo y cuento, bueno, justo lo que más me interesa de este proyecto es que nunca he trabajado con profesionales que se dediquen a la política de base o la política local, y es mi primer ejemplo. Bueno, pues es algo que os animo a que encontréis esa transparencia, porque es increíble la cantidad de oportunidades que os va a ofrecer y puntos de conexión y puntos de encuentro que os va a ofrecer el ser transparentes cuando estáis trabajando con este tipo de proyectos y os estáis presentando. Contad por qué os motiva, qué es lo que os llena. Y otra cosa importante es que una vez que has hablado del reto de tu cliente, explica por qué eres la persona y el profesional ideal para ese proyecto. Y muchas veces las dos cosas van separadas. Primero, el por qué eres la persona ideal. Por poneros un ejemplo, siempre digo, bueno, me siento muy cómodo en este proyecto con un equipo tan grande porque yo ya trabajaba, o porque yo estoy muy acostumbrado a trabajar con grupos grandes, o porque como personas soy de familia numerosa y siempre he sido responsable de todos mis hermanos y eran muchos, etcétera. Es decir, una explicación de por qué en tu forma de ser eres el profesional ideal, y luego ya pasar sí a la idea de, una vez que eres la persona ideal, el profesional ideal, y cuáles son los aspectos que hacen que te encuentres preparado, motivado para realizar ese proyecto concreto. El tercer consejo que te puedo dar es que cuando estés describiendo ese relato para qué estoy aquí y describas cuál es el reto de tu cliente, no caigas en el pesimismo, no caigas en sobredescribir lo difícil, la cantidad de retos, lo complicado que va a ser, cuán complejo va a ser llegar al timing o al proyecto concreto a tiempo y acabarlo a tiempo, etcétera, etcétera. Es verdad que casi todos los artistas o los creativos intentamos hacerle ver al cliente que no es tan sencillo como parece y valorar y poner en valor ese trabajo y ese esfuerzo, pero como siempre digo, estamos en el negocio de la esperanza. Luego, por tanto, cuando estemos describiendo ese reto, hay que mostrar sí los retos que suponen, pero también todas las oportunidades, todas las fortalezas que tú como persona y profesional puedes aportar
para que el resultado final esté más garantizado, sea más realista, sea más positivo. Luego recuerda siempre que la descripción del para qué estoy aquí, tú estás en el negocio de la esperanza, tu parte de tu profesionalidad es inyectar optimismo, inyectar ilusión, incluso en proyectos que a lo mejor pues han sido trabajos de otros profesionales que han fracasado o proyectos que ya llevan mucho retraso y cuando te llaman va retrasadísimo y es muy difícil cumplir con el plazo, etc. El primer ejemplo que vamos a ver de relato para qué estoy aquí es a cargo del activista Harvey Milk, que fue un activista tremendamente involucrado con los derechos de la comunidad gay y lesbiana en Estados Unidos. Para ello vamos a utilizar obviamente una versión de ficción en una película de Gus Van Sant que se llama Milk, y vamos a ver cómo él se presentaba a sus audiencias. Daba igual si estaba delante de un grupo pequeño o delante de una masa enorme de personas que lo estaba escuchando. My name is Harvey Milk and I'm here to recruit you. If homosexuals are allowed their civil rights, then so would prostitutes or thieves or anyone else. 40 years old and I haven't done a thing. I'm not going to be forced out of San Francisco by social deviants and incorrigibles. We need one of our own in office. We can have a revolution here. Como veis, es un relato casi de libro del para qué estoy aquí, porque él tenía una coletilla: me llamo Harvey Milk y estoy aquí, he venido aquí para reclutarte o para reclutaros. Y esa era una coletilla que se hizo tan famosa que fue parte de su eslogan político y era lo que casi todo el mundo recordaba de sus discursos y de sus relatos. Bueno, ese es el primer ejemplo. A continuación vamos a un segundo ejemplo donde vamos a trabajar de nuevo con un profesional que ya empieza a sonarte, que es Philippe Starck. Recuerda ese acento francés delicioso, y en este caso es un relato un poquito más ambicioso porque él cuenta por qué diseña, para qué diseña y por qué está literalmente en este mundo, para qué está en este mundo, no solamente para qué hace lo que hace. Vamos a verlo. Can you tell us more about the challenge of designing appliances, because they're very different to my mind from designing lighting or bathroom accessories or transportation? Design a kitchen, a toothbrush, a rocket, a plane, underwear, food, restaurant, what you want. It's the same job. It's exactly the same work. It's perhaps not the same way to work, but the same work. Because at the beginning of everything, you have to understand why you live. What is the contract you sign when you're born? For me, my contract was very simple. Is you have to make something to deserve to exist. And for me, deserve to exist was serving. Serving my community, helping my community. That's why when I work, I never think about the product, because the product is just the result of something. I only think about who will have a profit living or using with my proposal, and what will be this profit, how this person will have a better life. It's simple. When you think like that, you can design everything. Nothing stay a secret. Nothing is difficult, because it's just evident. You go in a simple way, just what we need and not what they need. What we need, me, my wife, my daughter, my mother, my friends, my tribe, and so on.
Interesante, ¿verdad? Vamos a ver los aprendizajes de este relato para qué estoy aquí de Philip Stark. Lo primero es que fijaos que él se presenta de nuevo añadiendo una tensión y se presenta con una provocación. Él dice que diseñar una cocina, que es el encargo profesional que da motivo al vídeo, es lo mismo que diseñar un cepillo de dientes, es lo mismo que diseñar ropa interior, es lo mismo que diseñar comida, es lo mismo que diseñar un meteorito. Entonces, igual que en el relato de Obama de quién soy yo, arranca diciendo mi presencia aquí es atípica, soy afroamericano, no os lo esperabais, Philip Stark en este relato ¿para qué estoy aquí? Arranca diciendo con provocación, estoy aquí y lo mismo diseño un meteorito que ropa interior, que comida. Es el mismo tipo de diseño. El segundo aspecto interesante es cómo él narra su conflicto interno, y en eso él quizás es intensamente francés, ¿no? Y existencialista, porque él dice, yo creo que todos tenemos que tener un contrato con nosotros mismos como persona y como profesional, y ese contrato es el que te da derecho a existir. Quizás un poco intenso. Bueno, el francés es un gran gurú del diseño, pero él cuenta ese conflicto interno. Para él, uno tiene que tener un derecho a existir gracias a servir, ¿no? Como él dice con ese acento delicioso, helping, ¿no? Con esa H aspirada. Un tercer aspecto interesante de este relato de Stark es su sentido, ¿no? El mensaje al final que él nos quiere comunicar es que él no piensa primero en el diseño del producto, sino la gente que lo va a usar, y una vez que entiende y está tranquilo de que va a aportar o va a mejorar la vida de esas personas, solo después se pone a diseñar. Y por tanto, ese para qué estoy aquí aclara mucho a sus clientes, a sus posibles personas asociadas, y él hace trabajos en todo tipo de ámbitos del consumo y categorías de producto. Hay una visión muy clara y por qué lo tienes que contratar. Lo tienes que contratar, él está ahí para ayudar a mejorar la vida de las personas. Y él dice que si no está ahí para mejorar la vida de las personas, ese proyecto no le va a interesar. Bueno, como veis, el proyecto para qué estoy aquí, ser transparentes, ser claros, retratar ese reto al que se enfrenta el cliente, os va a ayudar mucho a aplanar los posibles frenos, os va a presentar como profesionales diferentes y va a generar muchas oportunidades para ti si eres transparente con las intenciones últimas. ¿Por qué, además del dinero o además del prestigio, te interesa específicamente este proyecto y por qué crees que estás preparado como persona y como profesional para acometerlo? Hemos visto el relato para qué estoy aquí. En la siguiente lección vamos a ver un tercer tipo de relato que vas a utilizar con mucha frecuencia, que es el relato visionario. El relato que te va a ayudar a vender tu proyecto, tu idea, sin que tengas un objeto físico que todavía puedas utilizar como elemento de venta, como elemento de explicación de tus ideas. Relato visionario. Lo vemos en la siguiente lección.